continuar con una serie de encuentros con la música que durante todo el curso pasado estuvimos hablando de la ópera, en concreto de la ópera barroca. Y bueno, pues como colofón tenemos a un gran experto en temas de escenografía musical, de escenografía de la época, del siglo XVIII. Él tiene un currículum impresionante que yo no me lo sé de memoria, pero que os voy a contar un poquito, porque ha estudiado en las universidades de Sevilla, de Viena y de Antonio Nebrija, y tiene el doctorado por la Universidad de Sevilla. Además es profesor de formación cultural, profesor de música y de geografía e historia, y además es un gran experto en escenografía del barroco español. Y además también en la conservación del patrimonio artístico. O sea que hoy lo que vamos a aprender va a ser una barbaridad. Así que nada, yo darle las gracias a Pepe, porque cuando le propuse que nos diera esta charla, con el entusiasmo que le caracteriza, pues dijo que sí al momento, y desde entonces pues ahí está con mucho ánimo y nada, pues un aplauso para él, ¿no? Muchas gracias. Yo, no sé si esto se oye muy bien, ¿se oye bien? Vale, perfecto. Bueno, yo, antes que nada, muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarme, por asistir aquí conmigo esta noche para hablar de este tema tan importante, tan interesante y tan desconocido, sobre todo porque los estudios en España de todo el patrimonio escénico español del siglo XVIII, bueno, es que no es solo del siglo XVIII, de los siglos sobre todo XVI al XX, es muy desconocido, pero es muy rico y muy abundante. ¿Dónde podemos encontrar información de todos estos conocimientos? Los podemos encontrar en grandes centros de investigación, como son la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca y Archivo General de Villa, la Biblioteca del Palacio Real. Podemos encontrarlo en la Biblioteca Colonial de Sevilla, podemos encontrarlo en centros, no sé si lo he comentado, sobre todo para las partituras, para la escenografía, para los libretos de ópera, en la sala Cervantes de la Biblioteca Nacional, donde se albergan partituras y los grandes libretos de Pietro Travassi, Pietro Metastasio, el poeta clave en la ópera barroca europea, y por consiguiente se traspola evidentemente a Hispanoamérica. Podemos encontrar magníficos estudios sobre esta materia que se versan en los libros La ópera en España y en Hispanoamérica, de los profesores Casares Rodicio y Torrente y muchísimos más, y podemos encontrar un magnífico ejemplo de fuente primaria en esta cita que tenemos aquí y en este libro de Carlo Broschi Farinelli, el internacional castrato, criado familiar de sus majestades los reyes, primero Felipe V e Isabel la Farnese, y segundo de Fernando VI y Bárbara del Braganza, en el manuscrito llamado Fiestas Reales, de los cuales existen varios ejemplares que están editados y que se pueden comprar, eso sí, a alto precio, pero que es una verdadera maravilla poderlo disfrutar y leer, y tener presente también que en la Biblioteca de Arte de nuestra universidad, la Universidad de Sevilla, tenemos un ejemplar que puede ser facilísimamente consultado y por consiguiente disfrutado. Aquí hay una cita que a mí me interesa muchísimo que la tengamos presente. Dice Farinelli, Carlo Broschi Farinelli, con la precisión a la hora de la descripción que a él le caracteriza. Dice así: a cada virtuoso le asisten cada noche de función, dos oficiales de sastre para que le vistan y le desnuden finalizada la ópera, los cuales recogen y limpian los vestidos y los guardan en los arcones, como sucede con todas las demás ropas. Farinelli hace un compendio escrito con todo el funcionamiento de los teatros de la corte y de todos los festejos reales, que por cierto dirige él mismo, bajo los auspicios de Isabel de Farnesio, o Isabel la Farnese, que es quien requiere sus servicios en el año de 1737. Ahora hablamos de todo esto. Es un libro verdaderamente de referencia. Bueno,
Esto seguramente habremos ya conocido algo, si habéis tenido algún tipo de encuentro y algún tipo de información con esto, es muy importante ir un poquito de la parte general a la parte concreta. Vamos a tener presente las partes internas de la ópera, ¿vale? Porque una ópera de esta época, estamos hablando de pleno siglo XVIII, es decir, primera mitad del siglo XVIII, sube los Borbones en 1700 en España, ocupa ya Felipe V y María Luisa Gabriela de Saboya, que es su primera mujer, ocupan el trono y después Luis I vuelve a retomar el trono Felipe V y después ya Fernando VI y Bárbara de Braganza. Entonces, estamos en pleno siglo XVIII, en pleno auge de la ópera, y está la ópera italiana en plena efervescencia, cosa que ahora comentaremos con detalle. Las partes internas de una ópera italiana, que es lo que se representa en las principales cortes europeas. Las óperas italianas constan de coro, muy corto y con muy pocos componentes, consta de recitativos, que son diálogos cantados al son de los instrumentos de bajo continuo, clavicémbalo, tiorba, violonchelo, y puede ser también que haya violones, puede haber un nutrido grupo de continuo, y hablan los personajes, discurren los diálogos al son de los acordes, que son los que apoyan el diálogo, que hace, por cierto, que la acción pues fluya, que la escena fluya. Aparte de eso, están las arias, que son monólogos cantados en verso consonante, en los cuales los virtuosos, es decir, los cantantes, despliegan absolutamente todas sus capacidades técnicas y todos expresan todos sus sentimientos en base a lo que les está ocurriendo en el argumento, desplegando, como digo, todas las posibilidades vocales de las que son capaces y que los compositores del momento llevan hasta el extremo, sobre todo profusas en ornamentaciones llamadas coloraturas, trinos, gorgheggi, arpegios y toda clase de recursos para poder hacer efectiva la retórica, que es el arte de convencer, porque estamos en pleno auge del barroco. Después de las arias, los números de conjunto, dúos, tercetos, cuartetos, incluso quintetos, y después los finales, donde vuelve el coro. Como digo, los números de coro no suelen ser muy extensos y los componentes del coro no son muy numerosos, quizá a lo mejor de 10 a 20 componentes, según la producción. Esas son las partes internas de la ópera. Después, elenco de personajes y voces, evidentemente desde lo que conocemos como primo uomo, o sea, es decir, el primer hombre de la compañía, que en esta época es un castrato, y la prima donna, que es la primera mujer de la compañía. Después vienen los personajes secundarios y después vienen, decimos, los personajes que tienen quizá una frase, una intervención corta, o a lo mejor pequeños solistas de coro donde aparecen diciendo, quizá con una intervención ínfima. Conforme vamos bajando el escalafón, el número de arias y de intervenciones disminuye considerablemente. Un protagonista, que es una soprano, una mezzo, más bien una contralto, más bien decimos en las voces masculinas, puede estar sobre las 8 o 9 arias. Un secundario debe de estar entre las 5 y las 6 arias. Quizás un personaje todavía de menos intervención, quizás 2 arias o una como mucho, y después frases o lo que se llama en este tipo de arte el llamado partichino, en italiano, partichino, que es una parte muy pequeña donde simplemente pues hay una intervención de un solista. Eso por otro lado. Los elementos de la puesta en escena son innumerables porque en este momento la puesta en escena es muchísimo más importante que la propia música. Los mejores compositores trabajan en España. Johann Adolf Hasse, Niccolò Giomelli, ¿vale? Francesco Radini, Nicola Conforto, los italianos vienen a trabajar a España porque los trae Felipe V, lo comentaremos ahora con detalle. Y entonces crean una música espectacular. Vienen a Madrid a trabajar los mejores cantantes. Farinelli, Vittoria Tesi, la soprano, Antonio Montagnana, que es un bajo veneciano, que era el protagonista de las óperas de Händel. Fijaos si tenía importancia. Anton Raff, tenor, que cuando ya es más mayor y tiene 70 años, le interpreta a Mozart el papel titular de la ópera Idomeneo Re di Creta, que es una ópera maravillosa. Y después, evidentemente, la espectacularidad de las mutaciones escénicas, de los cambios de decorado, que se hacen a vista.
a vista, porque como todo es retórico, se quiere implicar al público de manera que se vean esas mutaciones y se pueda ver un poquito la magia de la escena. Pocas veces se hacen a telón cerrado. Aparte de eso, está en relación con el último punto. El grado de integración de los espectadores es muy alto, porque se trata de convencer al espectador lo más posible, de meterle dentro de magias que se hacen de la manera más verosímil posible, imitando todos los elementos de la naturaleza y bueno, y todas las fantasías de las que se es capaz. Por lo tanto, se crean presupuestos de verdaderos dinerales para poder afrontar una puesta en escena sin contar con los honorarios de los músicos y sobre todo con los honorarios de los cantantes, a los cuales se les acoge en palacio, en una casa que está cerca del teatro, bien del Coliseo del Buen Retiro, bien del Teatro de los Caños del Peral, bien en el mismo Palacio de Aranjuez o en La Granja. Se les acoge, se les regala ropa, se les regalan vajillas, se les regala dinero, se les regalan obras de arte, pintura, escultura académica de pequeño formato. Se les agasaja para que la corte española tenga el lujo, la suntuosidad y la importancia que se merece y no sea menos que una de las muchísimas cortes europeas donde hacían exactamente lo mismo. Pues en España también eso es muy importante. Sí, tenemos presente, evidentemente, que el rey es francés y la reina es italiana. Es decir, es muy importante, sobre todo las dos influencias que comentaremos a continuación. He puesto aquí un poquito un apunte en actualmente aquí en España, sí, es verdad, se trabaja el tema, pero no a raudales. Evidentemente, Italia sí, porque Italia es el creador. Italia es el creador absoluto de la ópera. Y después, por supuesto, Austria, Alemania, que tienen muy en cuenta su patrimonio musical, y el italiano, porque el patrimonio italiano es muy importante en todas esas cortes. Y después, por supuesto, el más importante de todo, el patrimonio francés, que no quiere imbuirse de lo italiano por una serie de razones que a continuación os contaré. Más que nada, hemos hablado de Metastasio, lo hemos mencionado, porque la ópera francesa lo único que quiere es, decimos, auspiciar, reforzar el absolutismo de tal manera que lo italiano le parece afeminado, le parece fuera de gusto, le parece que es verdaderamente antinatural que una serie de señores castrados o mutilados canten los papeles protagonistas siendo personajes masculinos, Aquiles, Adriano, no lo sé, Farnace, que canten con voces femeninas les parece aberrante, muchísimo más que estén castrados. Entonces, los franceses dicen, no, voces de lo que se llama le haute contre, es decir, una voz de tenor muy ligera que hace esos personajes que dan la idea de esa estilización o esa elegancia y no tienen que caer un poquito como ellos pensaban, según su opinión, en la chabacanería de los castrados y que según ellos no estaba para nada, no era bienvenida en Francia. La puesta en escena francesa es la más lujosa de todas e integra el ballet en medio de la acción con ballets larguísimos, con danzas larguísimas, donde muchísimas veces, desde tiempos de Jean-Baptiste Lully, después pasando evidentemente por Charpentier, Marc-Antoine, por Jean-Philippe Rameau, es importantísimo resaltar la figura del rey, y es que está clarísimo que a Lully le bailaba los ballets el mismo rey. Es decir, el mismo Luis XIV utilizaba los ballets y el teatro para hacer propaganda, cosa que no hacía el resto. Por lo tanto, Francia es como que se queda un poco aparte, ¿vale? No acepta mucho lo italiano. Esto nos quita para que la música religiosa se desarrolle hasta tal punto que se deje impregnar por el mundo de la ópera y la Iglesia adopte las formas musicales de la ópera, los recitativos, las arias, los coros, pero no cualquier aria, unas arias de lucimiento, igual que si estuvieran en la ópera, pero estando evidentemente en la Iglesia y todo adaptado a textos sacros, textos en latino o textos vernáculos, italiano, alemán, como es el caso con las cantatas de Bach, español, como el caso del barroco español, y después, evidentemente, los oratorios, que son las historias sacras, las cantatas y motetes, que eso es verdaderamente importante. Para que os hagáis una idea de lo que es una puesta en escena barroca, tenemos aquí, de la primera mitad del siglo XVIII, una escena de una ópera
que acontece, apago la luz para que podáis apreciar un poquito los colores y un poco la estética. Es una ópera que acontece en el llamado Teatro Regio Ducale di Milano, lo que hoy es el famosísimo templo de la ópera, el Teatro alla Scala. Teatro Regio Ducale di Milano. Fijaos por favor en la verticalidad de la escenografía, muy marcada, porque la monumentalidad es un recurso absoluto de convencimiento, de retórica. Y aparte, fijaos por favor en el vestuario de los solistas. Es un vestuario de corte, adaptado a la fantasía del mundo de la ópera. La escenografía, la arquitectura, es un poquito la arquitectura del momento, ¿vale? Pero llevado a un grado más bien de una monumentalidad pasmosa y de una serie de efectos especiales que comentaremos bien a continuación y que realmente son importantísimos. Es muy famosa esta imagen, está en muchísimos libros, en muchos lugares, y retrata con muchísima fidelidad cómo es una representación en la Italia del momento. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII. Vamos a seguir nosotros un poquito nuestra explicación, nuestra información, y debemos también tener presente, ¿vale?, que estamos en una monarquía absoluta de derecho divino, la cual, bueno, ha habido un periodo complicado porque es el final de la Casa de Austria, que por cierto es muy complejo porque Carlos II y Mariana del Palatinado-Neoburgo mueren sin descendencia, lo cual causa un verdadero problema porque no puede seguir la línea dinástica. Entonces, por esto es el casus belli de una guerra de sucesión que se produce en aquel momento de la Casa de Habsburgo, la Casa de Austria. La Casa de Habsburgo es muy extensa porque están los Habsburgos españoles y están los Habsburgos de Austria, que son la misma familia, pero bastante lejana y que intentan emparentarse los unos con los otros, como le pasa a Margarita Teresa de Austria, que es la famosa chica que aparece en Las Meninas, en el famoso cuadro de Las Meninas, con Leopoldo I de Austria, que eso lo comentaremos también. ¿Por qué? Pues porque así hay un intercambio absoluto de todo, de política, de recursos de gobierno, pero también de estética, de música y de ópera, como comentaremos a continuación. Bueno, más que nada, es un momento en el cual España no tiene dinero, se lo está gastando todo en la guerra de sucesión, en la cual pelea el duque de Anjou, nieto de Luis XIV, que es Felipe V, el futuro Felipe V, Felipe de Anjou, y pelea también Carlos, el archiduque Carlos, que es el futuro Carlos VI Habsburgo, padre de la emperatriz María Teresa y abuelo de la reina María Antonieta y de todos los demás, que son todos reyes repartidos evidentemente por sus respectivos países. Entonces, esto hace que España esté un poquito de capa caída. Por lo tanto, cuando ya finalmente Felipe V y ya se instaura la Casa de Borbón en España, trae ministros y trae gente de gobierno de sus respectivos, ¿sabes?, de su lugar de origen. Entonces, ahí destaca una persona muy esencial, muy importante en la corte, que es Marie-Anne de la Trémoille. Lo pronuncio fatal, me vaya a perdonar, pero mi francés deja muchísimo que desear. Marie-Anne de la Trémoille, que es la princesa de los Ursinos, que es la mujer de Flavio degli Orsini, que es el príncipe de los Ursinos, una persona de muchísima importancia, y entonces crean una corte de aventajados políticos que hacen resurgir un poco España, que por cierto socialmente está muy fragmentada. Los ricos son extremadamente ricos y los pobres no tienen casi ni educación, casi ni tienen ni para comer, pero intentan por todos los medios modernizar España hasta el punto que adquiera una importancia, pues como todos los reinos que están en Italia, como Alemania, como la propia Austria, como Francia, evidentemente, porque cuando conquista la Casa de Borbón el reino español, no es para otra cosa, sino para, como dice la ópera La Princesse de Navarre de Jean-Philippe Rameau, la princesa de Navarra, dice el texto de la ópera, es propaganda pura. Disparaissez impuissante barrière, dice, desaparecer impotente barrera por los Pirineos. Es decir, lo que quiere es abarcar Francia y España y hacerlo un único reino. Eso pretenden. Después, evidentemente, no se puede, porque para que pueda reinar Felipe V aquí tiene que negar
y tiene que renunciar a sus derechos sucesorios en Francia para poder ocuparse de la monarquía española. Por eso después no se puede, ¿vale? Es muy importante la actividad educativa y la cultura que se intenta reformar por todos los medios, y sobre todo es muy importante el sentido de la lealtad a Felipe V. ¿Por qué? Pues porque están los partidarios en España del archiduque Carlos y los partidarios en España de Felipe V. Por eso se crea una fiesta musical que se llama Los Desagravios de Troya, que es una ópera, más bien una fiesta musical, integra música, escena, al propio público formando parte de la escena y interactuando con los protagonistas, si bien en silencio, y disfrutando la música no en espacios separados, sino de tú a tú, es decir, de manera muy cercana. ¿Por qué? Pues porque con estos desagravios de Troya, por medio de la historia antigua, se pretende dar el mensaje jeroglífico de que vence el nuevo rey y que triunfa la nueva monarquía, la nueva casa reinante. Entonces, todo esto se utiliza como propaganda, es un medio propagandístico realmente importante, y en base a esto tenemos el gran sentido de la lealtad, puesto que la monarquía es lo único que busca a través de las fiestas, a través de todas esas corridas de toros, esas fiestas de caña, ese poner vino en las fuentes públicas como pasó en Sevilla, el hecho de hacer fiestas por todas partes, y decimos buscar esplendor es tener contento al pueblo de la manera que éste le rinda lealtad, el sentido de la lealtad al monarca, que es un elegido por Dios, cosa que se va a terminar en 1789, que van a empezar a rodar las cabezas por todas partes y nos vamos a quedar realmente sin reyes. Y es muy importante hablar, ponernos en contexto un poquito ponernos en contexto un poco, ¿vale?, del ambiente teatral de esta época. Ponernos un poquito en contexto, porque, no sé qué ha pasado, pero bueno, así se ve bien, lo podéis leer más o menos. Es importante tener presente que en el ambiente teatral de la primera mitad del siglo XVIII, en España, intenta ordenarse de manera que existen compañías regladas, reconocidas por el gobierno, registradas en una serie de registros de lo que era un poquito, vamos a ver, lo que se llamaba en el momento el Consejo de Castilla, que lo voy a decir fatal, pero es como una especie de, no sé si el ejemplo me vale, una suerte de Ministerio del Interior en aquel momento. Entonces viene la compañía y son compañías regladas, y después están las compañías llamadas de legua, que son las que no están regladas y las que paran en cualquier sitio, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, ponen un escenario y representan una obra de teatro, una ópera, una escena de comedia del arte, cualquier cosa. Por lo tanto, se crea una junta de teatros, y el juez protector, el juez protector, la pirámide de la junta de teatros, no es otro que el alcalde de Madrid, que es un poquito el que rige todos los teatros de la zona. Por consiguiente, el resto de España hace lo mismo. La tradición teatral en España está muy extendida ya desde el XVI. Hay corrales de comedias por todas partes. En Sevilla había ya unos pocos, el Corral del Conde, el Corral de la Montería, había muchísimos en España, con medios realmente muy sumarios, y después los teatros de la corte, ¿vale? Vamos a ver un poco que esos dos ambientes difieren muchísimo. El ámbito de la corte recibe solamente a aquellos que están dentro. El ámbito popular no accede nunca al ámbito teatral de la corte hasta que se inaugura el teatro, el llamado Teatro de los Caños del Peral, situado en el lavadero de los Caños del Peral, actualmente, hoy, Teatro Real de Madrid. Entonces, el lavadero de los Caños del Peral, el marqués Scotti, que es un italiano que trae Isabel de Farnesio a reinar, a reinar con ella, quiero decir, a gobernar con ella, pues la cuestión es que es el encargado de ocuparse de ese teatro, y entonces se levanta lo que se llama un teatro a la italiana. Aparte de eso es importantísimo que los dos ambientes, como digo, las escenas son muy sumarias, porque en el pueblo, por ejemplo, el llamado Teatro de la Cruz en Madrid es solamente un telón pintado y una serie de elementos muebles que sugieren el lugar de la escena que se está representando. Punto. Unos vestuarios muy someros,
no hay nada pretencioso, no hay nada ampuloso y no hay una orquesta propiamente dicha. Hay pocos instrumentos de una manera muy modesta y no son cantantes tratados con escuelas de canto, con técnica de canto, son los que se llaman los actores de cantado, es decir, actores que simplemente tienen buena voz, cantan bien o se les da bien y entonces ellos pues lo que hacen es atreverse a cantar alguna serie de, que se llaman en ese momento arias, ¿no? O aires y entonces pues hacen sus solos y eso es el ámbito popular. Y vamos al ámbito de la corte. El ámbito de la corte no tenía un teatro como lo conocemos hoy en día. Tenía básicamente teatros efímeros, es decir, montados de madera, decorados con tapices, con doseles, con cortinajes, con pintura, los cuales pues se llamaba a un escenógrafo, diseñaba la producción y se hacía en ese teatro efímero en cualquier ámbito palaciego, utilizando también los salones de los palacios o bien los salones de las casas nobles. Entonces queda una cosa muchísimo más, decimos, muchísimo más hermética. Por lo tanto, pues, la puesta en escena es muy trabajada, dispone de medios realmente suntuosos, dispone de adelantos técnicos tremendos, trampillas, máquinas de viento, máquinas de lluvia, cabrías de trueno, poleas, lámparas de sebo, que son las que aguantan un montón de tiempo y no hay que cambiar. Realmente lienzos bien pintados. Ha habido hace poco una maravillosa exposición en el Prado de Madrid donde Herrera el Mozo, el pintor Herrera el Mozo, se ha recuperado una escenografía que hace él para una zarzuela y se ha montado la maqueta. Se han podido ver los bastidores originales y la maqueta montada en el Museo del Prado. No he tenido la suerte de poder verlo en persona, pero fijaos que es importante que hasta nos quedan vestigios de escenografía en España, eso es importantísimo. Por lo tanto, ámbito de la corte muchísimo más ampuloso y mucho más preparado técnicamente. Los compositores, los mejores, hemos dicho, Johann Adolph Hasse, Niccolò Jommelli, Francesco Corradini, Francesco Corselli, Nicola Conforto y importantísimos los españoles, por favor, que conozcamos los barrocos españoles. José de Nebra, llamado alguna vez el Händel español, fijaos, ¿eh? Antonio de Litere, ¿los conocían? No lo he puesto aquí, pero antes que ellos estaba Sebastián Durón, maravilloso, maravillosísimo. José de Torre, más especializado en la música sacra que en la zarzuela o en la ópera. Los cantantes, los hemos citado antes, Montagnana, Vittoria Tesi, Anton Raff, Faustina Bordoni, la soprano que le canta las óperas a Händel, que por cierto protagoniza un escándalo tremendo en Londres, en la ópera de la nobleza, pues porque con su contrincante, Francesca Guzzoni, digamos que no se llevaban demasiado bien, digamos que se ponían un poco violentas si una destacaba sobre la otra. ¿Y qué pasaba? Pues que el maestro Händel, en el caso de él, tenía que escribirle el mismo número de arias a una que a la otra, porque si no había ahí agravios comparativos. Pero después Attilio Ariosti, que es otro compositor muy desconocido, estrenó una ópera que se llamaba L'Astianate, de Attilio Ariosti, en el que protagonizaban la ópera estas dos buenas señoras, Francesca Guzzoni, Faustina Bordoni. En ese momento, pues, decimos que se hizo manifiesto que no se llevaban muy bien y acabaron a guantazo limpio en medio del escenario. Por lo tanto, el teatro acabó en una situación desastrosa, todo quemado, todo destrozado por estas dos señoras. Este suceso dio la vuelta a toda Europa por medio de los periódicos. Farinelli, incluso en sus memorias, lo cita. Es decir, es tremendo lo que son los egos de los cantantes de esta época, que cobraban unos honorarios bárbaros. Todo esto del mayor virtuosismo, de las mayores agilidades y ornamentos, hacia que va a evolucionar conforme pasa el siglo XVIII y llega el reinado de Carlos III, que por cierto despide a Farinelli con una pensión vitalicia tremenda y le regala, para que se vaya contento y no con las manos vacías, le regala Velázquez, le regala Murillo, le regala Clavicemba, los varios, le regala una serie de obras de arte que él, en su casa de Bolonia, en su palacio de Bolonia, donde va él a morir, y mientras muere, y mientras ya, en fin, él pasa el resto de sus días ya, decimos, vamos a decirlo así para que suene mejor,
jubilado, ¿no? Con el resto de sus alumnos, él pueda disfrutar de una buena pensión que le viene de la corte de España. Fijaos, evoluciona la puesta en escena hacia un clasicismo muchísimo más sencillo, de líneas y de efectos mucho más someros, muchísimo más. Bueno, aquí os he puesto para que lo identifiquemos. A ver, sí, aquí. Vale. Es que no sé por qué no puedo hacer la presentación de... Vale, gracias, Concha. Diapositiva a pantalla completa. No les vamos a ver muy bien la cara, porque las fotografías no son de muy buena calidad y es que aquí al menos se intuyen. Bueno, aquí tenemos a Felipe V. Esto es Louis Michel Fonlou, esto es la familia de Felipe V, tenemos al rey, aquí tenemos a Isabel de Farnesio, María Luisa Gabriela de Saboya, ni aparece la primera mujer, Fernando VI, Bárbara de Braganza, nuestra reina, ¿no? Después, María Teresa Antonia Rafaela de Borbón, que es la esposa del delfín de Francia, que va a ser la esposa del delfín de Francia, bueno, y toda la serie de infantes, Luis I, María Luisa de Orleán, que también está por ahí, en fin, para que veamos siempre que difiere mucho esta escenografía pictórica del gran retrato regio de la familia con lo que hemos visto antes reflejado en el teatro. No lo creo, porque es una cosa angulosa, llamativa, son varios planos de perspectiva superpuestos para crear una ilusión óptica que se basa en la absoluta manera de crear una fantasía, un reino de fantasía en la tierra. De todos modos, es una preciosidad tener presente que la ópera, que por cierto nace en Florencia, fijaos qué preciosidad, nace en Florencia porque un grupo de pensadores, un grupo de filósofos, de gente de cultura, de gente muy preparada, pues como lo son la llamada Camerata Bardi, la Camerata de Giovanni de Bardi, que es un conde, el cual pues necesita poder rescatar el teatro clásico grecolatino, donde todos esos dramas, donde todas esos soliloquios cantados se volvieran a recuperar y así se crea lo que ellos llaman la ópera, o llamado también il dramma in musica. Más que nada porque sí, pensamos siempre que está la base heroica, la base mitológica y el coro que hace las veces de narrador, que por cierto en la iglesia el narrador se llama evangelista o historicus. Cuando se canta una pasión tiene que haber un evangelista que narre los hechos, pues en la ópera más o menos es igual. Y vamos a tener presente que el llamado Teatro de San Casiano en Venecia en 1630, la década de 1630, se abre con el objetivo de comercializar las entradas, es decir, que pueda entrar todo el mundo, que todo el mundo pueda pagar una localidad y hacer una cosa como lo que nosotros conocemos hoy en día. Tú llegas, pagas tu localidad y ocupas el sitio que te has comprado para esa representación, o bien, si tienes dinero, porque tienes de la escala social del escalafón alto, pues entonces compras por toda la temporada el palco o el sitio, lo compras por toda la temporada. Es muy importante la figura de Vincenzo Galilei, que si no me equivoco es el padre de Galileo, si no me equivoco, porque está diálogo de la música antigua y de la moderna, porque habla de la llamada doctrina de los afectos, es decir, cómo se tiene que cantar para despertar en el público una serie de emociones y poder cautivar musicalmente al público. Y después, por supuesto, Giulio Caccini, que es el creador de las estrofas cantadas a solo o de las arias, lo que luego van a ser las arias. Es importantísimo, pero aquí viene lo más de lo más. Claudio Monteverdi. Este compositor es vital, es crucial, porque si él ya escribe ópera a la manera de la que la escribieron Händel, de la que la escribió Vivaldi, de la que la escribió Mozart, con la misma fluidez, o incluso hasta un Beethoven, ¿eh? Monteverdi, una ópera de Monteverdi es una cosa milagrosa y busca ante todo el preciosismo, la belleza, el poder cautivar al público de tal manera que le pueda provocar en ciertos momentos las lágrimas y hasta la risa, porque hay personajes cómicos, hay personajes evidentemente serios, pero eso también en algún momento se ve contrastado por
ciertas notas cómicas de ciertos personajes que él mete un poquito como contrapunto de lo anterior, ¿vale? Y que decir tiene, que ya lo hemos repetido varias veces, que la ópera es evidentemente un potentísimo medio de propaganda, porque es, si yo tengo un teatro lleno con no sé cuántas mil personas, 500, no sé, el más pequeño, vamos a poner 300, 400, 500 personas, el más grande, 2000 personas, 1500, se pueden enterar de muchas cosas a través de una trama, a través de una música, y les llega mucho antes, y es el medio ideal para los mensajes políticos en este sentido. Es muy importante. Vamos a ver también, vamos a hablar de una cosa importante. No sé qué ha pasado aquí, porque no me deja hacer la presentación de diapositivas de manera que se vea bien. Es que no sé por qué no... No, pero bueno, no pasa nada. Lo decimos así más o menos, se puede más o menos leer. Hay una ópera importante que tenemos que tener presente porque esto nos influye en España, que es la llamada ópera ceremonial cortesana. Y la ópera ceremonial cortesana, ¿dónde se experimenta o se gestiona la primera vez? En España, no. Se gestiona por primera vez en la ciudad de Viena, la capital de Austria. ¿Por qué? Porque, como dije antes, Margarita, la princesa de infanta, Margarita de Austria, ¿verdad?, es casada con Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, y entonces las nupcias se celebran en Viena, en la ciudad de Viena. Seguramente la chica sería también, decimos, hay un intercambio directo entre Viena, es decir, entre Viena y Madrid. Hay un intercambio directo. Después va a volver a ocurrir otra vez, pero estamos hablando de finales del siglo XVII. Ella es la hija de Felipe IV. Ella es la hija del rey Felipe IV. Y entonces se hace una ópera ceremonial que se concibe para ser representada de una manera a lo bestia, con perdón por la expresión. Es decir, de una manera absolutamente, es lo que se llama, bueno, pues llevar una ópera al paroxismo. 24 cambios de escena, 5 horas de música, 40 personajes solistas, todos alegóricos. Coros, un teatro montado al aire libre ex professo para poder producir esta ópera, cuyo nombre es Il Pomo d'Oro. Il Pomo d'Oro, la manzana de oro. Il Pomo d'Oro, en la cual, pues a través de un prólogo, no sé cuántas miles de escenas y una escena, decimos a modo de epílogo o final, pues se desarrolla la historia de las bodas, es un mito, de las bodas de Tetis y Peleo, en el cual pues la diosa de la discordia no es invitada, y en el banquete pues está la diosa Atenea, la diosa Venus y la diosa Juno, y entonces pues aparece la diosa de la discordia para crear una cosa, decimos, para crear un conflicto, y ofrece una manzana a la más bella. Para eso tiene que elegir quién es la más bella, el príncipe troyano Paris, pero claro, como elige a Venus, agravia a las otras dos, entonces se forma un conflicto horroroso, y en escena se ven bocas del infierno, torres que se derrumban, coros enteros que bajan desde el cielo para reclamar, ¿no?, para reclamar el honor de las diosas, y verdaderas maravillas que después se resuelven con Zeus o Júpiter, ¿no?, que finalmente la manzana de oro se la quitan las diosas, se baja del escenario y se va a la infanta Margarita de Austria y se la da a ella. Y entonces todo irrumpe en un gran aplauso, porque es la manzana de oro y el pomo d'oro para la la manzana de oro para la más hermosa. Entonces pues se la da a la reina. No sé yo si era muy hermosa o no, pero le vamos a... De todas maneras, aparte de eso, ópera ceremonial, 5 horas, no es normal hasta el siglo XIX tener una ópera de 5 horas. Bueno, quizás en Francia 4, a lo mejor, pues con los ballets y todo eso, los prólogos, ballet, las licencias o epílogos y todas estas cosas, pues seguramente, pero quizás en una Austria del pleno final del siglo XVII no era demasiado común. El compositor Marco Antonio Cesti, compositor de óperas, el libretista Francesco Sbarra, el escenógrafo maravilloso Ludovico Ottavio Burnaccini. A ver si podemos ver la escenografía maravillosa de Ludovico Ottavio Burnaccini. A ver si podemos verla. Mira, yo no sé
no sé exactamente si esto, claro, como yo no estaba allí, yo no sé si esto realmente, cómo estaría materializado esto y a qué escala. A qué escala. Podemos intuir que es una escala monumental, más bien. Fijaos un poquito el tamaño de las figuras y lo que es el tamaño de la escenografía. Es muy importante tener presente que son 24 cambios de escena. 24, nada más y nada menos, ¿vale? Es súper importante. Esto, mirad lo que pasa. Mirad, aquí tenéis otra escena, ¿vale? Son diferentes escenas decimos, de corte mitológico. ¿Y qué ocurre? Que ese corte mitológico, esa estética mitológica, se adapta a la estética del siglo XVII. Es decir, como si ahora los vistiéramos con trajes de noche con las rajas hasta aquí, las lentejuelas, la chaqueta, la corbata, una limusina. En ese momento los vestían a la moda del siglo XVII, a la moda del siglo XVIII. La gran, preciosísima escenografía de Ludovico Bernacchini, con una perspectiva muy forzada y de carácter muy monumental. El jardín de Venus, la boca del infierno. Veis que es una pasada, todo lleno de efectos especiales por todas partes, bocas que se abren y se cierran, personajes que van atados y colgados literalmente, que bajan y cantan desde arriba, perspectivas de ciudades de fondo que se incendian, y es una cosa verdaderamente sorprendente, ¿vale? Es perfecto el hecho, ¿vale? De que, bueno, no, vamos a esto, perdón, no he terminado. No he terminado esto. Bueno, es maravilloso que ya en el siglo XVIII la aria en España se adapta a lo que se estaba haciendo en Italia, es decir, la llamada aria da capo o aria tripartita. Esto es que la aria o monólogo de lucimiento del cantante tiene tres partes. La parte A, en la que el cantante expone sus sentimientos, la parte B, donde el cantante reflexiona sobre estos sentimientos que ha expuesto, por cierto, a través de metáforas maravillosas, y después la repetición de la parte A, donde el cantante retoma todo lo que ha hecho, pero triplemente ornamentado, por lo tanto puede dar cuenta de su virtuosismo, y es una verdadera maravilla, la llamada aria da capo, creada por el maravilloso Alessandro Scarlatti, el compositor Alessandro Scarlatti, que está genial, le viene bien a todo el mundo porque hay que estudiar la mitad, es decir, parte A, parte B, porque claro, si repito la parte A, solo estudio la mitad. Los copistas, porque en este momento trabajan copistas para que toda la orquesta tenga la música. Es decir, copiando día y noche partituras y material para que toda la orquesta pueda tocar el día del estreno y todas las veces que sea necesario en un gran archivo, lo que se llama la particella, es decir, la parte reducida de cada instrumento y la parte general para el director hecha y copiada a mano. Es una barbaridad, los copistas, ¿vale? Ahí tenemos todas las clases de aria que hay en el barroco, de arias da capo, llamada di bravura, con muchísimas agilidades, coloraturas, ornamentos, trinos, gorriechos, trillo. Aria patética es un aria de muchísimo sentimiento, muy dramático, la llamada di mezzo carattere, que es una aria que va un poquito entre una cosa de lucimiento y una cosa muy sentida en la parte B. Después la llamada aria da usignolo, que es el aria del ruiseñor, en el cual el cantante, que normalmente suele ser un soprano, un mezzo o un alto, imita el canto de un ruiseñor con las agilidades, con los ornamentos. La aria di sonno se utiliza para dormir a modo de nana a otro personaje de la acción, que es una belleza. Normalmente hay unas arias de nana italianas del siglo XVII que son de caer las lágrimas. Cito a Monteverdi con su maravillosa Adagia di Popea, de la coronación de Popea, en Coronación y Popea, y tenemos un poquito la idea general de la música de la época. La acción argumental es muy compleja, triángulos amorosos, A quiere a B, pero B quiere a C, pero el padre de C no permite que A se acerque a B, y al final todo se arregla y todo acaba bien porque hay una regla en la ópera de la época que es la llamada il lieto fine. Tiene que terminar bien, por decoro, por respeto al público, para que no se vaya compungido, afligido. Al final todo se resuelve. Que se lo digan eso a Puccini, a Verdi, que se lo digan a Bellini, que se lo digan incluso a, no lo sé,
En fin, pero bueno, son estéticas muy diferentes, ¿vale? Y por supuesto, el arte castrato. No hay una corte europea, excepto Francia, claro está, pero fijaos que tampoco, porque cuando venía de Londres camino a España, Farinelli para en Versalles para cantar para el rey Luis XV. Por lo tanto, casi que tampoco no hay una parte en Europa que no tenga los castrati. Maravillosos muchachos castrados por ley hasta la edad de los 9 años. Es muy duro porque es la única manera que tienen las familias, que son, por cierto, muy pobres, de poder hacer, de poder hacer que la familia mejore económicamente si el niño consigue una plaza en un coro de una iglesia en el mismo Vaticano, o se hace un cantante de renombre y hace carrera en los teatros. Es la única manera de sacar a la familia entera de la pobreza. Cuando se descubre que el niño en el coro de la iglesia tiene buena voz, se le lleva, eso en Nápoles sobre todo es principal de los centros de castración, se le lleva al castrador, se le droga con opio, se le duerme, se le practica la incisión en el testículo, con lo cual se le corta la hormona masculina, y entonces no desarrolla el cambio, decimos el que desarrollamos todo, el cambio de laringe, es decir, tiene una especie de laringe de hombre con unas cuerdas vocales de niño, y tiene una capacidad respiratoria brutal, se vuelven barbilampiños, engordan mucho, adelgazan mucho, crecen de una manera, decimos, muy, pues, de una manera desorbitada, o más bien todo lo contrario. Entonces, decimos, tienen cara de niño, tienen cara, no les ha cambiado la cara, no les ha cambiado la piel, la piel no tienen vello en la cara, no tienen barba. Son como si fuera una especie de niño que se ha quedado congelado ahí, a pesar de que pasan los años. ¿Cómo hablaba un castrado? ¿Cómo hablaba un castrado? Como una mujer, como una voz de una chica. ¿Cómo lo sabemos? Porque actualmente hay gente, los que estáis aquí, que sois médicos, que estáis aquí en la sala y que me acompañáis y lo podréis corroborar. Hay gente del sexo masculino que nace con las cuerdas vocales muy pequeñas y entonces hablan en su tesitura aguda y es lo mismo, es como natural, no sé, no le han incidido en nada, pero no tiene vello en la cara, es decir, desarrolla no tiene un desarrollo de testosterona, es la cuestión. Entonces, pues no tiene voz grave, habla más bien con la voz aguda, y eso en la actualidad ocurre. Y encima tenemos una grabación de Alessandro Moreschi, que es un castrato del siglo XIX que trabajó en la Capella Vaticana, que por cierto es un sitio magnífico para sacarse una plaza fija, para hacer una oposición y sacarse en la época una plaza fija, porque la Iglesia Católica, en la bula de Sixto V, cum pronostri temporalis munere, es la que solicita a los castratos para participar en la Iglesia, en toda la liturgia, pero les niega el matrimonio. La Iglesia Católica no acepta el matrimonio de los castratos porque no pueden, aunque ellos pueden tener, evidentemente, pueden estar con una mujer, pues no pueden procrear. Por lo tanto, no es efectivo el matrimonio, por lo tanto se les niega. Entonces recurren pues a los matrimonios civiles, etcétera, etcétera, los que quisieran contraer matrimonio. Hay el caso de un castrato, no recuerdo el nombre, os lo podría decir otro día, pero ahora mismo no. Con un caso triorquídeo, le inciden los testículos, pero le crece uno más, no se sabe cómo se le regenera, y entonces tiene 3 hijos. Y el Papa, se decir, va él con sus 3 hijos a visitar al Papa, y entonces el Papa le responde, es que l'hai fatto bene, l'hai fatta bene, o sea, lo has hecho bien, ¿no? Un poco con sorna. Un castrato que tiene 3 hijos es una cosa rara, es una cosa extraña. Pero bueno, otro día, como digo, os podría decir el nombre. Hoy no creo, ¿vale? Porque no me acuerdo. Si me acuerdo os lo digo. Bueno, vamos a lo que nos interesa, la puesta en escena operística en nuestro reino. Es importante tener en cuenta la ópera serie italiana y la versión española, que es la zarzuela, que en ese momento, porque viene de la tradición teatral del siglo XVII, evidentemente, lo que debe a Calderón de la Barca han puesto muchísimo texto a zarzuelas y van todos en verso y tienen partes, en vez del recitativo cantado, tienen partes dialogadas o recitadas y después las arias. Por lo tanto, ahora también se hacen, pero en estilo italiano, de la ópera italiana cantado en español. Celos aún del aire matan,
Viento es la dicha del amor, de la Iremán de Juan Hidalgo, para poder hacerle propaganda a Felipe V en Hispanoamérica, es decir, en el Virreinato de Perú y todo eso, pues se crea la maravillosa zarzuela La Púrpura de la Rosa, que es una verdadera maravilla, cuyo prólogo, fijaos si es propagandístico, que dice: viva Filipo, viva, viva Filipo, viva, viva el defensor, ¿no? Dice: viva Filipo, viva, viva el defensor. Y entonces pues le alaban el tiempo, le alaban las 9 musas, es todo como muy alegórico. Aparte de eso, aquí en España, ¿quién trabaja ya desde el siglo XVII en la puesta en escena? 3 escenógrafos importantísimos: Cosimo o Cosmelotti, Dionisio Mantuano y maravilloso Francesco Rizzi. Este Cosmelotti es muy obsesionado por la perspectiva, por el estudio de la perspectiva en escena, que consigue a través de una serie de tintas paralelas de bastidores puestos paralelamente, cerrándose cada vez más hacia el foro y creando, además, con esos bastidores, creando una serie de formas que dan verosimilitud a la escena. Dionisio Mantuano trabaja más en la fiesta de jardín o en la ópera al jardín, al aire libre, poniendo, decimos, elementos arquitectónicos de madera o elementos arquitectónicos más bien escenográficos o falsos, y después Francesco Rizzi reproduce todos esos entornos palaciegos que veíamos después, que se desarrollaban tanto en el 18, ¿vale? En teatros públicos evoluciona un poquito la cosa y viene de Inglaterra la idea, un poco, porque España e Inglaterra tuvieron cierto contacto en ese sentido. Entonces, pues tiene lo que se llama la escenografía de retablo circunstancial, es decir, 3 puertas bien adornadas con arquitectura, que eso no se cambia en toda la representación y solo se le cambia el fondillo, pero la puerta, las 3 puertas, la triple puerta es la misma. Entonces, escenografía de retablo circunstancial en el teatro isabelino, es decir, el teatro que ocurre en la época de Shakespeare, en la época de Christopher Marlowe, donde se hacían las canciones maravillosas pues, de John Dowland y de todos estos compositores magníficos ingleses, pues igualmente se hacía en 3 puertas con fondillos que cambiaban, punto, no había más. Aparte de eso, vamos a ver una influencia importantísima en la ópera de corte en España y en todo el mundo: la familia Galli di Viena. La familia Galli di Viena. Esta familia, un padre con los 2 hijos, hace lo que se llama la scena per angolo, es decir, la escena para ser concebida, para ser vista desde el público, no centrando la atención en el punto central, sino el punto de atención viene siendo desplazado hacia uno de los laterales, scena per angolo, escena para esquina. La perspectiva va forzada hacia una esquina, ¿vale? Y aparte, también es muy importante comentar el tema lumínico, porque están Joseph Fürstenbach y Francesco Sabatini, ¿vale? Un momento, por favor. Sabatini no es el mismo que el de Madrid de los tiempos de Carlos III, es otro. Sabatini crea una cosa preciosísima, que en el 18 se utiliza muchísimo, que son las llamadas olas de mar, que consiste en, para poder meter el mar en escena, se crean del orden de 3 a 6 columnas salomónicas, se pintan de azul y se acuestan a distintos niveles. Estas columnas salomónicas en sus extremos tienen manivelas, lo cual hace que se muevan y que se vea el mar en movimiento desde el público. Tiene dentro una serie de rieles y entran barcos, entran monstruos marinos, entran toda suerte de olas de mar de Sabatini, por si queréis echar un vistazo. Y después Joseph Fürstenbach recrea un poquito la gradación de la luz, es decir, en Europa, por influencia de él, pues en todos los teatros de corte de primer nivel, cual era nuestro magnífico Coliseo del Buen Retiro y Caños del Peral, pues una serie de mechas con sebo, ¿no?, ardiendo bien, y una serie de pantallas que, si se bajan con una polea, hacen que la luz baje considerablemente y sea mucho más intimista. ¿Cómo se pone la luz en los teatros en esta época? Detrás de todos esos bastidores van una serie de soportes con diferentes vástagos horizontales, los cuales llevan encima, para mayor seguridad, una serie de tulipas con el sebo dentro, con la mecha, con la luz encendida. ¿Por qué? Porque cuando eran velas directamente, y arañas de cristal arriba para poder dar un sentido más estético, pues había peligro de incendio tremendo, ¿vale?
Como es una materialización de lo imposible y es la magia del teatro, todas las cortes europeas y los teatros compiten entre sí. Y es importantísimo ver cómo entra la ópera barroca en España, italiana, a través de la llamada Compañía de los Trufaldines. Fijaos qué nombre tan bonito, tan curioso. La Compañía de los Trufaldines es una compañía de ópera italiana en Madrid, cuyo, bueno, pues se caracteriza por tener una serie de elementos de escenografía de bastante prestigio, de bastante buena presentación en propiedad y que pueden llevar a cabo espectáculos. Bueno, la cuestión es que ellos son los encargados de ocupar el Teatro de los Caños del Peral, nuestro actual Teatro Real, ¿no? Y entonces Felipe V los auspicia, es decir, les da subvenciones, les da dinero, potencia las representaciones de ópera y ellos mismos llevan a cabo aquí una versión de esa ópera que vimos antes que se había representado en Viena para la ocasión del matrimonio de Margarita de Austria con Leopoldo I, que era el Pomodoro. Pues aquí en España se va a llamar, en Madrid, la versión de los Trufaldines, ya cantada en italiano también y cantada en español, porque hay partes en italiano, partes en español, se va a llamar La Manzana de Oro para la más hermosa. Fijaos qué cosa más bonita. Es una preciosa anécdota de intercambio, ¿verdad? De intercambio de recursos. Después, por otro lado, ¿cuánto va a venir el esplendor absoluto de la ópera barroca en España y las puestas en escena espectaculares? Con Farinelli, que como ha rodado por todas las cortes europeas, ha hecho, es decir, ha podido observar las mejores técnicas, ha cantado para Carlos VI de Austria, ha cantado también para el rey, para el príncipe en Inglaterra, para los Hanover, ha cantado para Luis XV, sabe cómo son las mejores técnicas escenográficas, tiene por mejor amigo a Pietro Metastasio y se aconsejan por carta y un epistolario conservado de Farinelli con Metastasio y este último dándole todas las pautas de todo lo que tiene que hacerse en escena. Por lo tanto, Farinelli se hace dueño de la situación y es nombrado criado de sus majestades, de Felipe V y de Isabel de Farnesio. Felipe V padeció una depresión terrible y se está volviendo loco, obsesionado por la relojería, no piensa en otra cosa, no se asea, no tiene higiene, no puede, parece ser, nadie de la corte acercarse a él. Hay una falta terrible de salud mental en este caso, y la reina Isabel de Farnesio, conocida entre los españoles como la Barbillana, porque parece ser que era bastante amante del queso y de la mantequilla, y entonces pues los españoles un poquito con sorna, no era demasiado querida, era mucho más querida la esposa anterior, María Luisa Gabriela, pues la llamaban la Barbillana. Esta recurre a Farinelli a ver si es posible que él con su canto pueda curar al rey. Y Farinelli es llamado por el embajador español en Londres y Farinelli es requerido en la corte de Madrid. Y lo primero que hace es venir aquí en la década de 1730, en pleno verano. Imagino que no creo que hiciera tanto calor como aquí, pero el primer sitio donde va a parar es a la granja de San Ildefonso y ejecuta lo que se llama le arie del rey, es decir, las arias para el rey. 5 arias, entre las cuales destaca una maravillosa que es Quel Lusignolo Innamorato, aquel ruiseñor que enamorado, donde imita, como decía antes, el canto de un ruiseñor, que hace que el rey mejore considerablemente, y entonces se produce que él gane el puesto fijo en la corte de criado de sus majestades y encargado de todas las fiestas, teatros, etcétera, etcétera. La época de esplendor absoluto viene con Fernando VI. Los escenógrafos de tiempos ya de Felipe V y de Fernando VI, vamos a destacar 3: Giovanni Laglio, Francesco Battaglioli, el más importante, y Antonio Gioli. Francesco Battaglioli lleva la monumentalidad a escena a término insospechado. Ahora lo vamos a ver, porque os voy a citar, por citaros un poco, vamos a decir algunos títulos de las óperas que se estrenaron en Madrid, en el Teatro de la Corte, que era el Real Coliseo del Buen Retiro. Estaría situado en lo que sería el Casón del Buen Retiro, es decir, pues cerquita de lo que hoy es la Puerta de Alcalá, si no me equivoco, y después el Teatro de los Caños del Peral, que ya sabemos cuál es. 1738, Alessandro Mellini, con texto de Metastasio,
música de Francesco Corselli. 1739, Ciro R. di Persia, con música de Johann Adolf Hasse, texto, ¿verdad?, de Metastasio. Farnace, música de Corselli, texto de Metastasio. En Teatro de los Caños del Peral, La Clemenza di Tito, de Johann Adolf Hasse, con texto de Metastasio. Después, las serenatas, que son óperas de pequeño formato, en la Granja de San Ildefonso, en el Palacio de Aranjuez y en el del Buen Retiro. La gara de Inumi, que es le decimos, la gara de Inumi quiere decir la competición entre los dioses, la gara de Inumi, la competición de los dioses, y Lea Imperatrice de la China, que es otra de la serenata celebrada para la onomástica del rey Fernando. Es decir, entiendo que si está canonizado en 1642 San Fernando Rey, ¿no?, pues el rey lo celebraría en ese día, su día, con esta ópera Lea Imperatrice de la China. Achille in Shiro, que por cierto se rescató el año pasado. Se sacó del archivo, se rescató el año pasado con una puesta en escena que bueno. Pero bueno, por lo menos se rescató. Y se rescató bastante bien y se cantó bastante bien en el Teatro Real, por lo tanto contextualizada en el mismo sitio, ¿no?, donde se había estrenado Achille in Shiro, Aquiles en Sciros, para celebrar la boda de María Teresa Antonia Rafaela de Borbón con el delfín de Francia. Esas son las del periodo de Felipe V. Las del periodo de Fernando VI, en 1751, Il Re Pastore, con la escenografía de Giovanni Maria Quaglio. La Armida Placata, esta es muy importante, tenemos que hablar de ella. Armida Placata quiere decir armida aplacada, porque bueno, es abandonada por Rinaldo, entonces pues bueno, entra en furia y después entra en pena, por lo tanto es Armida Placata. Y después es muy importante que es también para una boda real, para la princesa María, la infanta María Antonia Fernanda de Borbón, pero en este caso con Vittorio Amadeo III, el duque de Saboya, ¿vale? Entonces, príncipe heredero de Cerdeña, claro. Después la Semiramide Riconosciuta, también para celebrar el cumpleaños de Fernando VI, en el Buen Retiro, la Midone o Guido Abbandonata, y después, muy importante también, la Nitteti. Fijaos cómo es una puesta en escena en esta época, las indicaciones escénicas que se dan. Si me permitís, os leo las indicaciones escénicas. Veamos, os voy a leer la indicación de... dame un minuto, porque intento localizar el texto y lo tengo por aquí. A ver. Perdonadme un momentito, ¿eh? Vale. La Nitteti. La Nitteti es precedente de Aida de Verdi. El argumento, fijaos lo que os digo. La Nitteti, o sea que es una ópera de 1756, que es el año que nace Mozart. La Nitteti, en pleno siglo XVIII español. Y la historia es precedente, se considera, los historiadores de la ópera lo consideran precedente del argumento utilizado para Aida de Verdi. Imaginar una esclava etíope, en caso de Aida de Verdi, prisionera en Egipto, y después ocurre una historia de amor muy trágica. En el caso de la Nitteti es un poco distinto, pero es un precedente. Dice así: su puesta en escena desarrollada en Egipto. El acto primero comienza con un ameno umbroso jardín a las orillas del Nilo. Más adelante se muestra un vasto atrio adornado para la coronación del nuevo rey de Egipto, con gran arco triunfal en perspectiva y sitial y trono al lado derecho, donde se colocarán los ministros que portan insignias reales, junto a las galerías y tribunas para músicos y comparsas. Comparsas son los figurantes, se llaman comparsas en italiano, para músicos y comparsas. Bueno, a lo lejos de la escena se sitúa la armada egipcia triunfal. En el acto segundo se muestra corredor de habitaciones regias de palacio, junto con el gran puerto de la ciudad de Canopo, lleno de naves y repleto de marinos. Finalmente, el acto tercero muestra un apartamento con vistas de logias que conducen a los jardines reales, una antigua y oscura torre que cierra en varias de sus partes deterioradas cancelas, que dejan ver a través de ellas una vasta escalinata practicable, también en ruinas, y para la escena de la apoteosis final, que es la llamada escena de Licenza,
o licencia el Palacio Real de la ciudad de Canopo, de noche, ricamente iluminado y adornado, con ampulosa escalinata en perspectiva para festejar la llegada del nuevo rey. Aparte de personajes de protagonistas de rango noble, se aprecia presencia de comparsas, de sacerdotes, ministros, nobles egipcios, guardia real, soldados, etíopes, marinos, pajes, músicos, pueblos. Imaginemos, por favor, la envergadura que tenía que tener esto. La utilizada para el cartel anunciador de esta charla, es una escenografía de la Nitteti, o sea, de lo que estamos describiendo. Por otra parte, vamos a ver un poco la escenografía de Armida Placata. Bueno, esto es la llamada scena perangolo, de los Galli di Viena. Veis que el centro de la escena se desplaza, en este caso, hacia la izquierda, creando una monumentalidad tremenda, materiales utilizados, madera, lienzo, cartones, toda suerte, decimos, de pastas de vidrio y de yeso, escayolas, toda suerte de pigmentación, pinturas al óleo, en fin. Imaginaos para poder poner en pie algo así. Es bárbaro. Ojalá pudiéramos nosotros ver alguna vez algo así materializado. Imagino que sería milagroso. Aquí tenéis la grabación lumínica de Joseph Furtenbach. ¿Veis? Los cebos y vienen las dos pantallas que van con una polea y se va gradando a la luz. Esto es una ilustración de la época. Y esto es del siglo XVII, utilizado por estos Lotti, Rizzi, Francesco Rizzi, los llamados trigoni versátiles o periactoi, vienen del teatro griego y son prismas triangulares, van pintados por cada cara y se cambian, por lo tanto la escena cambia en una décima de segundo, por lo tanto se mira por la fluidez de los espectáculos, es muy importante esto. Vamos a seguir hacia adelante y voy a apagar la luz. Sí, gracias. Y esto es lo que sería, en la realidad, un festejo en el Palacio de Aranjuez, en la época de Farinelli. Es una verdadera maravilla, el famoso, como le llamaban los italianos, Giardino dell'Isola o Jardín de la Isla. Y entonces, pues imaginaos un poco con todo ese juego de surtidores, de fuentes, de fuegos artificiales y de elementos escenográficos y cantantes maravillosos que cantan en medio de la gente. Y aparte de todos los canales con las falúas y barcas, ¿no? Desde las cuales pues habría músicos tocando, iluminación artística, una cosa verdaderamente espectacular. Vemos también aquí a Farinelli rodeado por sus mejores amigos. Pietro Metastasio, el artífice de todos los libretos de ópera del siglo XVIII. Pietro Metastasio lo tenemos aquí, Pietro Trapazzi, llamado Metastasio cuando te metías en la Academia de la Arcadia, que se funda en Roma en el siglo XVII, academia que pretende pues un poquito recrear el espacio de la Arcadia y estudiar a los clásicos y recrear ese espacio ideal de la poesía, de la pintura, de la escultura, todo basado en el mundo clásico grecolatino. Pues te tenías que cambiar el nombre, te tenías que poner un nombre clásico. Por lo tanto, él adopta el nombre de Metastasio. Fijaos qué bonito, qué curioso. Vittoria Tesi, la soprano, fijaos qué curioso, además también con su partitura en la mano. El gran Farinelli con la cruz de la Orden de Calatrava, que la lleva puesta. El pintor, amigo de Farinelli, de los mejores amigos, está rodeado de sus queridos amigos. Jacopo Amigoni, que le hace los retratos a él, y un niño vestido de húsar, que tiene ahí un poquito es un poco el que hace las veces bueno, este señor es el pintor y hace un poquito esas veces de acompañante, de séquito, ¿no? De soporte con el perrito, el galgo, ¿verdad? Que es una cosa muy importante siempre en nuestra pintura. Es verdaderamente maravilloso este retrato de Farinelli. Y quería también mostraros, importante también, la escenografía de la Armida Placata. Yo no sé, vamos a ver, no tengo idea. Vamos a ver, el Coliseo Real de Buen Retiro, en el ámbito de Palacio, es un coliseo a la última moda, con todos los adelantos escénicos habidos y por haber, que costó muchísimo dinero levantar y que fue ejecutado por el arquitecto italiano Giacomo Buonavia.
Giacomo Buonavia. Entonces, Francesco Battaglioli es el escenógrafo o creador de esta escenografía. Este es el Palacio Encantado de Armida, que después se transforma en el Palacio de Neptuno. Entonces, perdón, en el Palacio de Apolo. El Palacio de Neptuno no es, el Palacio de Apolo. Y pasa esto, y entonces se mandan a hacer en la granja no sé cuántas miles y miles y miles y miles y miles de moldes con cristal y pasta de falso cristal, que se trae desde la granja de San Ildefonso a Madrid en carros con muelles para que no se rompan, para poder recomponer de cristales de muchísimos colores el Palacio Encantado de Armida, que después se transforma en el Palacio de Apolo, en la escena de Licenza, y de la cual baja desde arriba un carro con un sol hecho de cristales y de espejos. Es decir, nos lo dicen los documentos, también por supuesto los papeles de Barbieri, que están en el Archivo General de la Villa, que son los que te hablan de la actividad teatral en la España del siglo XVIII, y son una verdadera maravilla. Entonces, comparsa, coro, los cantantes solistas, podéis imaginaros la envergadura del espectáculo puesto en escena, dirigido por el mismo Farinelli, que tenía a su disposición 4 naves donde tenía guardada la escenografía, los vestuarios, y donde dirigía la escena de todo lo que se iba a hacer en el teatro, en el escenario del Real Coliseo del Buen Retiro. Y en este momento te vuelves loco y dices, ojalá hubiera estado allí, ojalá lo hubiera visto. Por soñar, ¿no? A ver, sigamos adelante. Y voy terminando. Didonia abandonada. Volvemos a ver una escena de Giovanni Maria Quaglio, y es una espectacular, decimos, una espectacular sala regia de arquitectura, y no olvidemos que en la ópera barroca hay que cumplir un ciclo de escenas. Es decir, todo teatro de corte europeo tiene una serie de decorados estándar. Vamos a decirlo así, porque se cumple un ciclo de escenas que es el siguiente. El jardín que es donde, como decimos, el jardín es el espacio un poquito para el amor furtivo, para los secretos, para el amor furtivo, tiene toda una simbología. Después viene el bosque, el alma perdida. Después viene la playa, igualmente el alma que no se encuentra. Pero después viene el puerto, que sí es el alma encontrada. Esos son el ciclo de escenografía, ¿eh? Después viene el templo, que tiene siempre o suele tener una ara. En esa ara, el protagonista, que es el agraviado, va a ser injustamente sacrificado, no sin antes pasar por el espacio de la llamada prisión, en el cual canta una aria de aire patético, absolutamente, porque va a ser sacrificado en el templo. Una vez que la escena se muta en el templo, el protagonista va a ser injustamente el héroe, el primo uomo va a ser injustamente sacrificado, y en el momento que el sumo sacerdote hace así y va a cortarle la cabeza con el hacha, pues baja Zeus desde arriba, que es un Deus ex machina, es decir, un recurso para poder en un segundo volver toda la acción favorable, y salva, y entonces decreta que el protagonista que eso es una injusticia, y que el protagonista, para honor suyo, se tiene que salvar. Por lo tanto, en un giro de un segundo todo termina bien, se muta la escena y es maravilloso. ¿Qué me decís? Pero digo yo nada más, o es que ustedes lo piensan. Mira, porque es una preciosidad. Esta es la del cartel, esta es la liteli que hemos descrito antes. Fijaos, para poder poner en escena una tormenta, una plancha de hierro, de metal, que se hacían los golpes de tormenta para poder crear efectos de reflejo, para que pudieran simular los truenos, poder mover todas esas masas de comparsas y esos edificios espectaculares. Bueno, a ver, teatro a la italiana, teatro jerarquizado con una serie de palcos para ocupar un sitio según el escalafón social que tú tuvieras. No era como en otros teatros populares, que entrabas, te llevabas la silla de tu casa, la ponías allí, te comías el aperitivo que tú hubieras traído. Eso ha pasado, yo creo, lo cuenta gente amigos de Cádiz, pasaba en los carnavales en el Teatro Falla, venían con las fiambreras, con las patatas alineadas, se las comían, no pasaba nada. Pues aquí casi que igual. En los teatros populares, en el Teatro de Botella no, un teatro ya público con cierto renombre, como los Caños del Peral,
todo absolutamente jerarquizado con una serie de palcos y, evidentemente, esa monumentalidad escénica para homenajear pues, la ocasión que fuera, que casi siempre tuviera que ver pues con poder darle lustro, ¿no? Lustre a la figura del monarca. Y por supuesto los cantantes solistas, que todos tienen su momento de gloria. La retórica gestual, que es la retórica gestual, viene de Francia, se llama la gestique baroque, se llama. A cada cosa que tú cantas le acompaña un gesto, ¿vale? Amor, desamor, ¿vale? Detente. Las reinas del barroco nunca van a hacer las invocaciones pasando los brazos de la cabeza, simplemente abre las manos, ¿vale? Y después también matrimonio, o sea, un cantante con otro cantante ponen sus manos así y simulan como dos anillos, astucia, y hacen como una serie de perros, una especie de figura de perro, es decir, al cantato pues le apoya un movimiento con las manos. Esa es la gestique francesa que se lleva a cabo, pues se hace en todos los teatros y el repertorio italiano lo adopta. Y voy terminando diciendo que, bueno, el teatro a la italiana lo conocemos perfectamente porque lo tenemos aquí, teatro a la italiana, sin ir más lejos, el Lope de Vega, que no es muy antiguo, ¿vale? De 1929 o 28, si no me equivoco, pero es un teatro italiano al fin y al cabo, jerarquizado con una serie de palcos y con muchos lugares completamente definidos, ¿vale? Voy a saltarme esto y voy a mostraros el vestuario de la ópera. El vestuario de la ópera es un vestuario de corte, básicamente. Las señoras tienen debajo lo que se llama la petit panier o la cestita, ¿no? La petit panier es un miriñaque que se va en el siglo XVII o XVI, se llamaba guardainfante. La que estuviera en estado se lo ponía más alto y no se le notaba porque la falda se abullonaba. Y los hombres llevan una cosa que crea un modista francés, ¿vale? Que crea un modista francés que es un miriñaque masculino. Y por Dios bendito, tengo un blancazo y ahora no me acuerdo del nombre del modista, pero me acordaré. Tiene un miriñaque masculino, igual que un femenino, hay un miriñaque masculino. Y los personajes, que son personajes clásicos, Medea, Apolo, aparecen como en el siglo XVIII, pero con la estética un poquito del personaje que están representando. Entonces hay un alegato al mismo vestuario contemporáneo de la época. El miriñaque masculino inventado por Louis-René Bocquet, que es un miriñaque masculino para poder dar un poquito más de nobleza a las figuras masculinas de la ópera, porque si no, pues toda la visualidad se la llevaban ellas. Estos son vestuarios franceses que son los que se utilizan como referencia. Os enseño más, fijaos qué preciosidad. Y algunos con las faldas un poco altas por si hay que bailar, por si hay alguna escena de danza. Y bueno, pues os puedo mostrar ahora mismo. Quisiera, a ver si lo encuentro porque, esto es. Quisiera mostraros, esto es de 2010. Es la puesta en escena de la Parténope de Leonardo Vinci. Está relacionada con España porque se escribe en el Reino de Nápoles por Leonardo Vinci. Ojo, no confundamos a Leonardo Vinci, compositor, con Leonardo da Vinci, que no tiene nada que ver. Leonardo da Vinci, el pintor famoso, con Leonardo Vinci, compositor barroco. Entonces, crea esta ópera para dedicársela a la virreina de Nápoles, que no es otra que María de las Nieves Tellez Girón y Sandoval, que es la hija del duque de Osuna y es la virreina de Nápoles, y entonces, dándole lustre a su persona, escribe la Parténope, la historia de una reina amazona que triunfa sobre los hombres, y entonces pues se rescata la puesta en escena por parte del escenógrafo y director de escena Gustavo Tambacho, argentino, y se crea esto, y se hace un espectáculo con la mayor verosimilitud posible para que se parezca lo más posible a lo que había en la época. Fijaos qué belleza, qué preciosidad. A ver si tengo otra escena por aquí. Mirad qué maravilla, por favor. Trampantojo o trompe à l'œil, es que no lo sé decir. Trampa al ojo, trompe à l'œil, ¿no? Trampantojo. Que son hacer ilusiones ópticas de perspectiva y cosas que en realidad no están.
Y el vestuario con el Miriñaque Luis René Boquet, maravilloso, con los yelmos cuajados de plumas, con capas, con tejidos muy ricos, ¿verdad? Y creo que es muy importante que veáis, a ver si, es que, ¿veis? Una puesta en escena, recuperar, esto es arqueología teatral, ¿eh? Una escena como la del siglo XVIII, pura y dura, puesta en escena en el siglo XXI. Aquí tenéis el teatro, el pequeño teatro Real Coliseo de Carlos III, que lo tenéis aquí, que es preciosísimo, es muy bello, un teatro a la italiana en pequeñas dimensiones, cada palacio tiene el suyo. Aquí tenéis el precioso, lo pongo porque es lo único que está en español, pero es lo único que nos queda original del siglo XVIII, de verdad de la buena en Europa, no puedo no ponerlo porque si no, no os vais a hacer una idea real de lo que hay. Este es el Teatro Drottningholm, que es en el Palacio de Drottningholm, en Estocolmo, en la residencia de verano de los reyes suecos, con toda la maquinaria, los originales ya. Bueno, lo único que tiene de eléctrico es la luz, pero la maquinaria funciona a mano. Es maravilloso, maravilloso. Funcionan los cambios, las mutaciones de escena, todo a mano, menos la luz. Le Petit Théâtre de la Reine, en Versalles, el pequeño teatro de María Antonieta, donde ella misma cantaba sus óperas. Qué delicia, ¿verdad? Es una verdadera belleza. Es lo único que nos queda ahora mismo de teatros barrocos originales. El maravilloso Český Krumlov, el teatro del palacio, del castillo de Český Krumlov, que fijaos, qué preciosidad, que hasta los músicos se visten del siglo XVIII como estaban dados, evidentemente, y es una puesta en escena lo más fiel posible a lo que pudiéramos nosotros observar en aquella época. Para finalizar, quería enseñaros un par de cosas, por favor, que esto no podéis no verlo, vamos, no podéis no verlo. A ver, espérate. ¿Cómo puedo? Perdóname un momento. La barra de abajo. A ver. Espera. Aquí, ¿verdad? No, el de al lado. A ver. ¿Este? No, el del mes es. No, pero este es el PowerPoint. Yo quiero los vídeos. Aquí. Sí, ya sacar, pero para. Vale. Es que esto no podéis no verlo, por favor, de verdad. Después yo os prometo que acabo, pero no podéis no verlo. A ver. A ver, ¿dónde está? Ah, ahí está, perfecto. Oh, bien, muchísimas gracias. Mirad, esto es un cambio, esto es, para que veáis, esto es en el Teatro Český Krumlov, utilizando el cambio con la maquinaria original, con todo el sistema de polea original, cómo se efectúa el cambio de escena de manera real. No olvidemos que la luz ya es eléctrica, pero el resto no, ¿eh? Fijaos qué maravilla. Yo cuando vi este vídeo ya más exagerado, casi se me caen los lágrimas. Mira qué cosa más maravillosa, mira. Por favor, vamos. Es un sueño. Esto es un sueño. Existen cosas como... La vida tiene sentido porque existen cosas como esta. Evidentemente, si no, no tendría sentido. Solamente, para terminar, y me voy de verdad. ¿Se puede escuchar? ¿Podemos escucharlo? Sí, una aria virtuosa de la ópera barroca, de la Partenope de Vinci. Creo que no se oye, ¿no? ¿Cómo se oye? ¿No lo oigo? Vale. El video dice que suena. Ay, Dios mío. La vida tiene sentido por estas cosas. ¿Sí? Sí, aquí está correcto. ¿Ok? Venga, va, solo la parte A. Quien aguantaba mucho, aguantaba poco. ¿No? No se oye.
Que va, no puedo, ahora mismo no he calentado, no he hecho vocalización. ¿No? No tenemos. El sonido está puesto y todo. Ay, ¿por qué no lo vemos? Qué feo, ¿no? Qué cosa más. No mostramos. Sí, sí. O quizás el del ordenador. Lo hemos probado antes y sonaba. Lo dejamos otro día. Simplemente, gracias por estar conmigo, gracias por haberme acompañado. Os agradezco mucho vuestra asistencia, vuestro interés y espero haber podido contribuir a que algo bello pues se conozca. Gracias por todo. Gracias.